Hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 4, siguiendo el estudio del libro de Éxodo. Este capítulo tiene varios puntos que son que no vamos a tener respuesta completa porque son misteriosos. Entonces voy a hablar de diferentes opciones de interpretación, pero igual, eso pasa a lo largo de toda la Biblia, pero en este capítulo en particular van a aparecer varios de estas situaciones, pero así que esa es parte de la aventura de estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí, de hecho, yo había considerado la posibilidad de unir el capítulo 3 y 4, porque se recuerdan que comenzamos a ver las preguntas que hizo Moisés, y nos faltaba la pregunta 3 y la pregunta 4. Pero eran temas muy profundos. La semana pasada vimos la situación de la zarza ardiente, el nombre de Jehová. Entonces, son temas muy profundos. Igual ahora van a salir otros temas. Entonces, sí, tuvimos que ir estudiando capítulo por capítulo. Así que sigamos con las preguntas que Moisés comenzó a hacer cuando recibió ese llamado. Recibió el llamado del Señor. Dijo, quiero enviarte para que saques a mi pueblo de la esclavitud y usarte a ti como instrumento. Y él estaba, pero tengo preguntas, tengo dudas, ¿será? Entonces ya vimos la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Ahorita vamos a comenzar con la pregunta número 3, que es al inicio del capítulo número 4. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que él hace? Leamos el texto, el versículo número 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Él tenía esta duda, sí, pero yo llevo hace 40 años de estar fuera de Egipto. Es más, yo salí huyendo porque el faraón quería matarme. Más adelante vamos a ver que el Señor le dice, no te preocupes porque el faraón que desea tu muerte ya murió. Pero no se lo dice aquí, es curioso, ¿verdad? No se lo dice aquí, se nos lo va a decir después en el camino. Pero él tenía esta duda. ¿Regreso? No. Primero me quieren matar, suponiendo que no. Pero hay un problemita. ¿Por qué van a creer en mí o no? Yo dudo que crean en mí. Y todas estas dudas, algo que tenemos que ver, y esto es lo que me gusta tanto de la Biblia, que es real. Como que si nosotros no tuviéramos dudas, ¿verdad? En la vida. Tenemos muchas dudas y no se sientan mal de tener esas dudas. Creo que es algo que uno tiene que preguntar y encontrar la respuesta. Y el Señor va a dar esa respuesta. Y a veces no nos atrevemos a decir, estoy enojado contigo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero tengo duda. Y no nos atrevemos a decirlo, pero si no nos atrevemos a decirlo y lo sentimos, ¿estamos siendo honestos o no? No. Entonces, ¿a quién va a magnificar? Dios dice, sí, ya sé, porque Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Entonces es mejor ser honesto, decir, Señor, es que no creo, es que no, es imposible, y ponerlo en la mesa. Y ahí cuando se pone en la mesa ya se puede tratar, ya se puede trabajar con eso. Pero tenemos que ser honestos de que tenemos la duda, de que no creemos, de que no entendemos, que estamos enojados, ¿verdad? Es importante ser honesto y transparente con el Señor para la relación entre Él y nosotros. Entonces Moisés decía, pues que esto es como lo que me estás pidiendo, sí, de verdad, es imposible. Ya dijiste que ibas a estar conmigo, pero esto está difícil. Ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y están hablando tanto de los israelitas como de los egipcios. Los israelitas hasta dijeron, ¿y quién te nombró a ti juez? ¿Recuerdan? Entonces, pero aquí Moisés sigue diciendo otra situación que tenía duda en su mente. Y dice, ellos van a decir, no te ha aparecido Jehová. Eso que tú estás diciendo es que una zarza ardiente, que Dios me habló, cuento. Eso no puedo creerlo, ¿verdad? No puedo creer lo que Dios se te apareció a ti, de todas las personas. De todas las personas, tú que estás 40 años fuera, que saliste huyendo, que fuiste criado como egipcio, o a los egipcios, pero tú eres un descendiente hebreo. Ninguno de los dos pueblos tal vez le iba a creer, ¿verdad? Y ¿cómo así que te apareció Dios? Eso sí no te lo creo.
Entonces, bueno, han oído esas dudas. O sea, que la duda que está reflejando aquí Moisés no solo es una duda que tiene él, sino que es una duda que sabe que van a tener las personas. Las personas no van a creer en él. Entonces, esa era la pregunta. ¿Cómo voy a tratar esto, Señor? Bueno, porque él hizo la pregunta, el Señor le dio la respuesta. ¿Ven por qué es importante hacer preguntas? Uno muchas veces no recibe la respuesta porque uno no pregunta. Y es importante preguntar porque ahí es donde el que busca, encuentra. ¿Eh? El que busca, encuentra. El que pregunta va a tener su respuesta. Entonces eso fue lo que pasó con Moisés y aquí dijo, no, la gente no va a creer en mí, no va a creer con esto de que estoy diciendo que el Señor se me apareció. Yo no creo que ellos van a creer, ellos van a tener esa duda. Y realmente sí conocía al ser humano, Moisés, era real. O sea, esa duda, esa duda, esa inquietud era válida. Entonces el Señor le dice, bueno, yo voy a darte algo para disipar esas dudas. ¿Cuáles son? ¿Qué forma? ¿Qué es lo que va a hacer Él para disipar las dudas? Para decir, o sea, ¿qué testimonio puede dar? Aparte de su testimonio verbal, él está diciendo, sí, Él me habló, yo les estoy diciendo la verdad. Pero aparte de ese testimonio verbal, ¿qué otro testimonio da de que Dios está con él? Entonces aquí van a venir las señales. Y el Señor va a comenzarle a dar a Moisés no solo una, sino 2 y 3. Y esas señales van a servir como testigos, como testimonio ante la gente de que lo que Él dice es de verdad de Dios. Y más adelante les voy a hablar de por qué Dios usa las señales. Eso es algo muy importante. Entonces, vayamos viendo una por una las señales que el Señor le da. Y la primera señal la encontramos en los primeros 2 versículos de Éxodo. Pero miren cómo comienza el Señor, es que eso me parece tan hermoso. El Señor dice, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él ya sabía. ¿Ah? Él ya sabía. ¿Ya sabía qué? O sea, Dios ya sabía. ¿Qué era lo que tenía en la mano? Como... Ajá, exacto, pero y algo que es lindo es, uno siempre dice, pero yo, ¿qué voy a hacer yo? No tengo nada. ¿Quién soy yo? No tengo nada. ¿Qué tienes a tu mano? Él en ese momento tenía, pues, yo soy pastor de ovejas y lo único que tengo en mi mano es esta vara. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ahora, nosotros nos preguntamos también, a veces el Señor nos dice, ve a hacer esta misión. Y el Señor, y nosotros decimos, yo no soy capaz. ¿Yo qué tengo? Yo no tengo esa habilidad, yo no puedo, yo no tengo los ¿cómo se dice? Los recursos para hacer esto que me estás pidiendo. Y el Señor pregunta, ¿qué tienes en tu mano? El Señor usa lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que dar? Lo que tenemos, y el Señor da el resto. ¿Qué puedo hacer yo con una vara? No, tú nada. O sea, tú solo cuidar ovejas, ¿verdad? Entonces uno se limita porque solo esto tengo. Pero el Señor dice, ok, lo que tú tienes en la mano, úsalo. Lo que tú tienes disponible, úsalo. Eso es lo importante. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de los milagros que el Señor hace. La multiplicación. Y uno ve solo la limitación, pero el Señor ve, ok, da tú lo que tienes y yo voy a dar el resto. Yo voy a dar esa diferencia. Yo voy a hacer el milagro, porque el milagro no viene de uno, viene de Él. Pero uno, ¿qué tiene que dar? A ver, lo que tiene en la mano. Muy bien, eso me parece tan hermoso. Entonces, ¿qué tenía? Pues una vara, porque él era pastor. Y la vara para el pastor sirve para apoyarse en las grandes caminatas, pero no solo es para eso, sino para guiar a las ovejas. Les pegan por acá, les pegan a la derecha, les pegan a la izquierda, porque
corrija el rumbo. Entonces les dan unos golpecitos para que corrijan o para que se muevan. Pa, 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 pa. Así, para la derecha, para la izquierda, así. Entonces, así es que van guiando con esa vara. Entonces les sirve para guiar las ovejas, pero también para apoyarse. Entonces, ¿qué es lo que tenía en la mano? La vara. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una señal con esa vara. Entonces, ¿qué le dice? Tírala a la tierra. Échala a la tierra. Y él, ok. Lo tiró a la tierra y ahí es donde vino el Señor a hacer una gran señal, que iba a servir de testimonio a las personas que él iba a ver en el futuro. Y también, valga decir, que sirvió de testimonio a él mismo, del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer a través de él, porque él nunca había visto tal cosa. Entonces, ¿se imaginan ustedes estar ahí? Yo me lo imaginaba, es espectacular esa señal, ¿verdad? Y imagínense, le echa la vara en la tierra, ¿y qué sucede? Versículo 5 dice, por esto que se convirtió la vara se convirtió en serpiente. Y la Biblia dice que él se asustó y se hizo para atrás. Porque, bueno, ¿quién no se iba a asustar? Discúlpenme, ante una culebra, ante una serpiente moviéndose. Y imagino que era grande porque era el tamaño de la vara, ¿verdad? Entonces él se asustó. Entonces el Señor dijo, calma, tranquilo, ¿verdad? Ahora lo peor es lo que le pide después, porque si ahí se hubiera acabado la señal, ¿verdad? Tirar la vara lejos y que se convierta, pues ahí está lejos, ¿va? Ahora le dijo, tómala. Y no solo le dijo, tómala, sino le dijo, ¿por dónde la iba a tomar? Por la cola. ¿Alguien conoce de culebras o por lo menos se imagina qué podría pasar si uno la toma por la cola? Es terrible porque mueve la cabeza. Exactamente, sí, exacto. O sea, si uno, los que doman culebras, ellos saben, serpientes, ellos si van a tomar con la mano, lo cual casi nunca hacen, la hacen con un palo, ¿verdad? Pero si se atrevieran a tomarla con la mano, ¿por dónde la tomarían? Definitivamente por la cabeza. Lo estrangulan, la agarran así y entonces la culebra se puede mover, la cola y todo, pero solo puede lastimar, tal vez golpeándolo, pero no puede hacer nada. Pero tomarlo por la cola, eso requiere de una fe absolutamente enorme. O sea, ¿cómo voy a tomar a la serpiente por la cola y se va a voltear y me va a morder? Imagínense la fe que tuvo que tener Moisés, pero al ver ese milagro, imagino que él se llenó de fe, se llenó de si el Señor nos lo está pidiendo, va a ser bueno. Y él tuvo la gran fe, de verdad, la gran y enorme fe de tomar a la serpiente por la cola. ¿Y qué pasó? La tomó por la cola y se convirtió otra vez en vara. Bueno, ahora se imaginan ustedes a Moisés en esta situación, así, ¿verdad? Yo me imagino que hasta le latía el corazón de la emoción de la serpiente y todo, pero también de ver ese milagro impresionante. Iba a servir de testimonio a la gente con quien él iba a hablar, pero también sirvió de testimonio para él, porque él comenzó a creer, sí, Dios me puede usar con lo que tengo a la mano. ¿Okay? Entonces, pero esa no era la única señal, esa fue la primera. El primer testigo fue esto de la serpiente y el Señor dijo, ok, vamos a usar otro testigo, otro testimonio, otra señal. Y sigamos leyendo. Dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, en el pecho. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa como la nieve. ¡Wow! Ahora sí ya lo tocó personalmente. ¿Se imaginan ustedes ver eso? Yo creo que qué sufrimiento. ¡Ay, pero mi mano! ¿Verdad? Se le olvidó que acaba de meter la mano sana. Pero imagínense tal cosa. Ver tal cosa tiene que ser algo impactante. Y es algo que le pega a uno personalmente, físicamente. La serpiente está ahí lejos. Esto es al cuerpo de uno. Y entonces se quedó viendo la mano blanca, ¿verdad? Dice, cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa como la nieve, se mancha y se pone blanca. Y dijo, bueno, entonces, esa es la segunda parte de la señal, era, bueno, vuelve a meter tu mano, ¡ay, pero el pecho! Ok, vuelve a meter tu mano, y él volvió a meter su mano, y al sacarla de nuevo, aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces ya se volvió a sanar.
Ay, él está muy aliviado, me imagino. Uf. Pero esa es la segunda señal impactante. La lepra no sale así como ya apareció y me invadió toda la mano, eso no sucede, pero sucedió y volvió a sanarse inmediatamente. Y de seguro hay un mensaje profundo acá, que la verdad yo estaba tratando de pensar qué significa. La lepra tiene que ver con cuando le da una lepra, se tiene que apartar de la congregación. Era volverse como un paria, ¿verdad? Pero eso puede ser sanado inmediatamente, ¿verdad? No sé qué profundidad hay acá, ¿verdad? Pero ¿por qué usó eso? Okay. Esa es la segunda señal, ¿verdad? Todavía le dio otra tercera, y esta no la va a hacer, la va a ver, pero sí va a servir como tú la vas a hacer eventualmente. Okay, porque va a incluir el uso de agua del río, y él no tenía agua del río en ese momento. Estaba en el monte Oreb, donde es súper árido. Solo el Señor le dijo, esta va a ser otra señal que vas a ver, pero ya con las otras dos ya creyó, ¿verdad? Ok, sí, tú lo dices, lo creo, ¿verdad? Pero, ok, solo él le dice, la tercera señal va a ser la siguiente. Dice, y es interesante lo que el Señor explica, porque dice, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz. O sea que aquí, imagínense, la gente va a ver una señal y va a ver la otra señal, y aún así no van a creer. Ustedes dicen, ay, ¿cómo es posible? Créanme que sucede. Yo creo que ustedes tal vez contarán ahorita testimonios. Pero hay gente que ve, yo vi, estaba grave, toman rayos X, toman tomografías, hacen exámenes, grave, se va a morir, ¿verdad? Y de repente, ay, ya no tiene nada. ¿Qué dicen? No, creo que se equivocaron en los exámenes. De seguro que cruzaron los exámenes. Pobre, ¿quién será ese pobre que se quedó? Ay, o sea, esa cosa tan tremenda de la falta de fe. Quien no quiere creer, aunque vea las señales, no va a creer. Porque no quieren creer, ¿verdad? Pero las señales, ¿para qué sirven? Para dar la oportunidad a las personas que vean que Dios existe, que es real y que tiene el poder. No seamos de esos que no creen. Y el Señor, hasta en su misericordia, yo creo que solo en la primera señal se hubiera quedado, pues, y los que creen no creen, pero dijo, ¿saben qué? Tal vez se van a quedar con la duda, y vamos a ver más adelante por qué se van a quedar con la duda con la primera, que para mí sería así como muy asombroso, ¿verdad? Pero hay gente que se va a quedar con la duda, y van a ver más adelante en los capítulos anteriores delante de los egipcios por qué se van a quedar con la duda. Pero entonces, si no, viene la segunda señal. Y si no, dice, si aún no creyeren a estas dos señales, ni viene tu voz, bueno, viene la tercera señal. Y leamos lo que sigue diciendo. Dice, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. ¿Por qué el río? El río Nilo. Y vamos a ver por qué Dios va a usar esta señal. Dice, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en tierra. Imagínense, trae un pichel de agua, del río, no de cualquier lugar. No, mire, el chorro de tu casa en el pozo. No, dice específicamente de dónde. ¿De dónde? Del río. Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se tornarán en sangre cuando caigan en la tierra. Aquí hay un mensaje subyacente. Y este mensaje tiene mucho que ver con la esclavitud de los egipcios y el Nilo. Y si recordamos, para los hebreos hay una imagen del río Nilo vinculado con el derramamiento de sangre. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿qué les recuerda? La muerte de los bebés. Ahí lanzaron al río, lanzaron a los bebés. Cuando Moisés nació, no fue, eso parece ser igual que cuando querían matar a Jesús. Herodes quería matar a los niños. O sea, fue un tiempo específico en que se hizo eso. Y yo me he preguntado, wow, eso quiere decir que del año en que nació Moisés
posiblemente el único varón que estaba vivo era él. ¿Se dan cuenta? No sabemos si fue un año, si fue un mes, si fueron 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años, no sabemos realmente, pero ese tiempo que el faraón mandó a matar a los niños, ninguno sobrevivió, solo Moisés. ¿Y Moisés a dónde fue a parar? Al palacio. De ese año no había nadie. Qué impresionante, ¿verdad? De esa época, no sabemos cuánto tiempo, pero no había nadie que haya sobrevivido más que Moisés. Y todos los demás niños y las mamás, ¿ustedes creen? Ustedes aquí hay mamás, aquí hay padres también. Ustedes podrían olvidar a un hijo que murió, que fue lanzado al río. No se puede. O sea, imagínense, y entonces, ¿qué ven en el río? Ven, ahí fue derramada sangre. Y el Señor, esta señal va a impactar mucho a los israelitas, porque se van a recordar la sangre que fue derramada ahí en el río Nilo. Entonces, eso era muy significativo, esta última señal. Esta última señal era muy significativa para los israelitas. ¿Okay? Entonces, aquí en este momento, Moisés solo recibió la señal, no la hizo porque no tenía agua ahí, pero él sabía que iba a suceder, si él va a tomar el agua y la va a derramar. Yo imagino también a Moisés ya cuando lo hizo, ¿será que va a pasar? ¿Se va a convertir? ¿Verdad? Pero él la hizo, ¿verdad? La hizo, eso es lo que importa, y el Señor se glorificó y dio testimonio. Ok, entonces esa fue la pregunta número 3, ¿cómo me van a creer y cuál es la respuesta? Entonces, a la pregunta número 3, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo me van a preguntar? Ay, ¿será que Dios habló contigo? No creo. ¿Y Dios qué mandó? Señales. Las señales para que ellos crean. Para que ellos crean que Dios está con él. Es el testimonio de que Dios de verdad habló. Okay, entonces después de esta pregunta número 3 viene la cuarta. El versículo número 10 habla, Moisés dice, ok, ya pregunté estas 3 preguntas, ahora tengo todavía otra pregunta. Y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Este es uno de los pequeños misterios. ¿A qué se refiere exactamente con tardo en habla y torpe en lengua? Literalmente, o sea, si tradujéramos, y esa es la dificultad de traducción, porque también se traducen modismos o expresiones. ¿A qué se refería con esto? Y literalmente, vamos a traducirlo literal ahorita, y es pesado de boca y pesado de lengua. Ahora igual, casi que nos quedamos igual. ¿Qué significará en hebreo esa expresión de pesado de boca y pesado de lengua? Y debo decirles lamentablemente que hay cosas modismos que se han perdido a lo largo de los años, ¿verdad? Y hay duda con respecto a lo que esto pueda significar. Puede ser que no tenía habilidad para hablar en público, pero en el versículo de Hechos vimos que en Egipto Moisés era poderoso en obras y en palabras. Entonces, ¿cómo será? ¿O será que lo que decía se cumplía? ¿O qué significa? Mire, aquí quedan muchas dudas, la verdad. Y la interpretación tal vez más popular y más común que puede ser que sea, es que él era tartamudo, que no tenía habilidad de hablar y se traba. Entonces, él dice, voy a ir a hablar delante de la gente, voy a hablar delante del faraón, delante de los egipcios, delante de toda la multitud, y trabándome. De verdad, sí, o sea, sí quita el mérito, o sea, sí distrae, sí molesta, ¿verdad? Entonces si eso era el caso, tenía una causa para estar preocupado, pero ¿y cómo voy yo a hablar? Sí, me trató, sí era problemático. La mayoría de las personas, yo me atrevería a decir como un 95% de las personas no nos sentimos cómodas delante de la gente. Tenemos que ir rompiendo ese miedo a estar delante del público. Aquí tal vez yo me puedo parar delante de ustedes, pero esto no me vino natural. Antes
de jovencita no me hubiera atrevido. Ay, no, qué pena, ¿qué voy a decir? Ahora, este es el principal problema. Estaba leyendo un comentario y cabal decía que uno de los principales problemas de hablar en público es no estar segura de lo que uno tiene que decir. Pero cuando alguien sabe que sabe y está lleno de un mensaje, uy, ¿qué fue eso? Le sale. Y también vemos este problema con los discípulos. Cuando hicimos el estudio de Hechos, lo vimos que ellos estaban preocupados. Pero yo soy un pescador, yo no soy nadie. ¿Cómo me voy a parar ante los reyes, ante los gobernadores, Señor? ¿Cómo así que me vas a mandar ante líderes que son tan educados? ¿Cómo me van a escuchar a mí? ¿Qué voy a decirles? Ustedes no se preocupen. Cuando ya estén enfrente van a recibir del Espíritu Santo y van a saber qué decir. Y bla, 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 les va a salir. Y no solo palabra, puede ser sencilla, pero palabra con poder, un mensaje que cuando uno siente, me pegó en el estómago, fue dicha tan simple, pero me pegó en el estómago, me pegó en el alma, ¿verdad? Me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Eso es el poder que viene con la unción, un mensaje lleno de unción. No es un mensaje, qué bonitas palabras dijo, no es de elocuencia, es de impacto, ¿verdad? Entonces, Dios así, es solo disponerse, es exacto. eso. Y yo creo que esa era, y creo que tiene, o sea, su duda era real, porque cualquiera podría, la misión que estaba era muy grande y uno se siente chiquito. Y eso es. Exacto. Realmente el miedo de Moisés era válido. O sea, era así como, me están mandando algo y yo. Sí, yo creo que nos identificamos mucho con esta pregunta de Moisés, ¿verdad? Y solo una opción más. Isa habla bastante bien para no tener capacidad. Sí, ajá. Sí, pero esas son las dudas que uno se mete en la cabeza, ¿verdad? Otra interpretación posible, ¿verdad? Porque puede ser otra, es que torpe de lengua, pesado de boca o de lengua, es que, y en español tal vez se puede traducir de esta forma, que cae pesado. Alguien que cuando habla es demasiado directo, demasiado crudo, lo llamaríamos cero diplomacia, ¿verdad? Este diplomático, nada. Entonces podría ser también otra interpretación. Ahora, ¿cuál es? No sabemos, ¿verdad? Pero podrían ser todas estas opciones. Algún día, como se dice, vamos a estar en el cielo y el Señor ya nos va a decir, era esto, ¿verdad? Ok. Pero mientras, igual creo que nos identificamos con casi que todas podrían ser y nos podemos identificar, ¿verdad? Entonces, sea cual sea, que falta diplomacia o tartamudo o no hábil, tímido, que no le fluye, cualquiera de esas opciones, vamos a ver cuál fue la respuesta, la reacción de Dios a pero no puedo, ¿verdad? Por este problema. Entonces, el Señor así como, ¿con quién estás hablando? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? Esta pregunta podría darnos a entender que si era tartamudo. Ok, está hablando de una incapacidad física, ¿verdad? Entonces podría ser la versión del tartamudo, ya está, suena, ¿verdad? Dice, no soy yo Jehová. O sea, es decir, si tú tienes el problema de tartamudez, de que estás tartamudeando, eso te lo curo rapidito. ¿Verdad? Eso sí, dice tu boca, eso lo puedo remediar, eso no habría problema. No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca, o con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. También está esta versión de no sé decirlo de forma correcta, ¿eh? Entonces, bueno, todavía nos queda la duda, pero bueno, ahí vamos. Ajá. Y es impresionante porque el Señor estaba trabajando aquí con Moisés porque acababa de sanarle la mano, le dio lepra y se le acaba de sanar. Y después le dijo lo demás. O sea que estaba trabajando en la fe de Moisés también, ¿verdad? Impresionante. Y les voy a decir, y eso nos pasa si no nos pasa. Ay, sí, el Señor me sanó de
de migrañas que me dan de asma, ya no tengo asma. Ay, pero ahorita me dio gastritis. ¿Será que él me va a sanar? Y así, y uno diría, pero no fuiste ya testigo, ya recibiste sanidad. ¿Por qué dudas ahora? Dígame si no es tan humano. Pero da pena, ¿verdad que da pena? O sea, analicemos, da pena que dudemos cuando ya hemos visto milagro tras milagro en nuestras vidas o en la vida de la gente que está a nuestro alrededor y aún así sigamos dudando. ¿Será que? Ay, no, de verdad. De verdad es tremendo. Entonces, ay, qué mal, Moisés. No, nos identificamos también, ¿verdad? Nos identificamos con sus dudas. No es justificación, pero entendemos. Quería que leyéramos algo y con respecto a esto de no poder expresarse, de tartamudear, esta limitación, y qué es lo que el Señor dice en 1 Corintios, en la carta de Pablo, dice algo muy bonito y eso es importante para entender este mensaje. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge al más hábil, no siempre, muchas veces escoge al no hábil para que la gloria no sea de esa persona, sino que él diga, yo de verdad no tengo capacidad, yo no puedo, Dios fue en mí. Y yo, ay, pero qué bien hablaste. Sí, la verdad, yo no sé por qué. Sí, sabemos porque Dios obró en ti, ¿verdad? Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Entonces es para la gloria de Dios. Igual habla acerca del pueblo de Israel en Deuteronomio. Dice, no escogí al pueblo más valiente, más increíble, sino que al más vil y más despreciado, a un pueblo esclavo que nadie daba nada por ellos. Pero a este escogí para que la gloria sea para mí. Entonces, así al final es para su gloria. Entonces, Dios ve eso, un impedimento humano, como una limitante. El ser humano lo ve como una limitante. Dios lo ve, ay, qué bueno, con este sí puedo trabajar, porque la gloria va a ser para mí, no para la persona. Si no, ya se va a ir con su, ay, voy a hacer el reinado, Moisés, porque yo soy tan increíble, magnífico y maravilloso, que yo voy a ser rey. No llevar al pueblo hacia Dios, reconocer que Él es el rey. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también nosotros tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, podemos ser nosotros usados. Si Dios te llama, Él te va a dar los recursos, la capacidad, la habilidad. Él va a fluir a través de ti. No te pongas límite, no pongas techo. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿Dios me llamó? Porque hay gente que dice, es que yo quiero hacer esto y lo otro. Pero Dios no nos llamó. Entonces yo no entiendo por qué no hay recursos. Tal vez porque Dios no te llamó, ¿verdad? O sea, pero si Dios te llama, aunque no tenga la habilidad, aunque no tenga los recursos, van a aparecer, van a venir, los vas a lograr de alguna forma u otra. Dios va a hacer el milagro. Pero si uno se dispone. Si uno se dispone. Uno solo tiene que poner uno. Regresemos a la primera señal. ¿Qué tiene que poner? Lo que tengas a la mano. ¿Qué tienes tú a la mano? Eso. Exactamente. Muy bien. Y la voluntad, la disposición. Y lo que tenga uno a la mano. Y ahí viene la multiplicación y el milagro del Señor. Ok, entonces veamos cómo respondió. Después de estas preguntas respondidas, 1, 2, 3, 4 preguntas de Moisés y 3 señales, 2 hechas y 1 profetizada, ¿cuál fue la respuesta al llamado? Veamos. Uno dice, sí, amén, heme aquí, Señor, envíame a mí. Veamos qué dice Moisés. Versículo 13. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Ah? Dice literalmente, y aquí hay algo que también puede haberse perdido en la traducción, que en hebreo literalmente abre una duda aquí, ¿qué es lo que quiso decir Moisés? Literalmente dice, envía en la mano del que enviarás. Podría traducirse también o interpretarse como envía
a la mano quiere decir, ¿qué quiere decir a la mano? Tengo a la mano algo. A la par, a la par, cerca. Él pudo haber estado, una forma de interpretar esto es, envía a alguien que esté a mi mano, que me acompañe. Puede ser que sea eso. Pero también puede significar, ay, envía a otro, ¿verdad? Como que, qué bonito todo lo que puedes hacer, pero mejor envía a otro, o envía a alguien que me acompañe, alguien que esté a la mano. Que eso está, ¿vieron que les dije? Ese capítulo hay muchas frases como misteriosas que no sabemos cómo se pueden interpretar. Pero, Esta Biblia, la a ver qué dice. Oh Señor mío, te ruego que envíes el mensaje por medio de aquel que hayas de enviar. Ajá. No habla. Ok. Puede ser alguien, puedes enviar a mí o puedes enviar a la mano. Envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. De quien tú quieras. Exacto. Pero todavía deja este espacio de duda. O decir, bueno, si tú me quieres enviar a mí, ahí a cuenta y riesgo propio, ¿verdad? A cuenta y riesgo propio, no sé, no respondo. No reclamo, ¿verdad? Pero también puede ser esto de a la mano. O sea, se lo estoy diciendo así porque queda duda de cómo podría interpretarse, porque la forma de expresión en hebreo es extraña. Y eso sucede en la Biblia. O sea, aún a una persona que sepa hebreo, si alguien, un nativo de Israel que supiera hebreo, fuera nativo y estuviera leyendo esto, le parece extraño, pero qué extraña la forma, aún en hebreo suena raro. Entonces, por eso es más difícil aún traducirlo. Entonces, por eso se los pongo así. Entonces, podría ser diferentes cosas, pero todavía hay una duda. Y eso, ¿será que Moisés tenía duda? Queda claro en el siguiente versículo que sí había duda, porque dice el Señor se enojó. Ok, no se va a enojar porque, ay, qué lindo, me dispongo a ti, ¿no? No, él dice, ya te di a tus 4 preguntas, di 4 respuestas y 3 señales, y aún así no crees en mí. Así como que te va un coscorrón, ¿verdad? Estaba molesto, pero ¿qué es esto? ¿Qué falta de fe es esta? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, entonces, y aquí es donde sale la interpretación de a la mano, suena lógica, porque dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? O sea, tú estás diciendo, tú tienes este problema. Ya te dije que te puedo sanar y que podría remediar esa situación, pero aún así no crees. Y estás pidiendo a alguien que vaya a tu mano, o alguien que vaya en lugar de ti, o alguien, esa duda. Pero mira, aquí está, simple. No conozco yo a Aarón, levita, y que él habla bien. Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y aquí viene a apoyar la interpretación de torpe para hablar, que no es diplomático. Porque en la Biblia, vamos a ver a lo largo de toda la historia de Moisés y Aarón, vemos a Aarón se caracteriza por ser un hombre pacífico y pacificador. Él tiene este instinto de, pero lleguemos a un acuerdo, que haya paz entre los... O sea, él es eso, él es eso y muy diplomático. Él es muy diplomático, Aarón. Entonces, cabe en esa interpretación de que podría ser torpe o pesado para hablar, en contra de Aarón, que es diplomático. Ven, o sea, quedan todavía muchas dudas. Igual nosotros, eso tal vez no es importante aclararlo, sino que lo que vamos viendo es la duda y las señales, solo se les tengo que presentar así, no solo les presento una interpretación, sino varias para que ustedes vean que pueden significar diferentes cosas. Ajá, ¿sí? A mí me causó duda de que si Dios o sea, de plano que sí, pero me causó duda de que si él, por tanta pregunta, fue que envió a Aarón, o sea, a su lado, o si él hubiera estado seguro, solo hubiera mandado a Moisés. Exacto. Dios tenía todo, pues tiene todo planeado, no creo que por la necedad de Moisés va a mandar a alguien, pero yo decía, venía un plan, pero Moisés lo llevó a que le dijera... Sí, yo también tenía esa duda, y esa duda queda abierta, porque yo también lo pensé. Dije, es probable que
Porque pudo ser que Moisés hubiera hablado en lugar de Aarón, pero él se apoyó de ese ¿cómo se llama esto? Muleta. Se apoyó como muleta en él. No quiere decir que Aarón no haya sido pensado Dios usarlo de todos modos, pero sí puede ser. Yo lo pensé. Muchas veces no nos dejamos usar por Dios porque la duda está adelante o otras cosas, otros sentimientos, otros problemitas humanos, ¿verdad? Se atraviesan. Y lo vemos en el caso de Sansón. Sansón fue llamado para ser juez y él ¿qué hizo? Él se dejó llevar por sus deseos carnales, rienda suelta, completa, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él no cumplió su misión. Y el Señor levantó a Samuel, que él sí cumplió su misión, ¿verdad? En ese mismo tiempo. Entonces, si tú no te dejas usar, ok, voy a usar a otro, porque la misión de Dios se va a cumplir. Ahora es mejor si responde el que Dios llamó, pero puede ser que nosotros también pongamos obstáculos, ¿sí? Me quitaste la Perdón, de verdad no. Sí, eso es lo que, porque fíjate que yo lo estoy viviendo en este momento de mi vida, exactamente. O sea, Dios me ha pedido algo y mucha gente, no, mira, que esto, o sea, hay otra gente tratando de hacerlo y aquí y allá. Y Dios me habló claro y a través de una profeta que ni me conoce, o sea, la mujer no sabe ni quién soy ni sabía que me lo estaba diciendo a mí, pero Dios me habló claramente, me dijo, te he dado una misión celestial y es para que tú lo hagas. Si tú no lo haces, otro va a tomar tu corona. Sí. Y es eso, o sea que, ¿sí? Mira, muchas veces hasta en el evangelismo, a mí gente me ha dicho, mira, y vos crees que si vos no vas, Dios no va a mandar a otro. Pero claro, si Dios me lo está pidiendo a mí, por supuesto que Él va a mandar a otro. Dice la palabra exacto, que si no voy yo, las piedras van a hablar. Exacto. Pero Dios me lo está pidiendo a mí para que yo diga, heme aquí, Señor. Sí. Yo iré, ¿verdad? Y exacto, muchas veces no, si no voy yo de todas formas a otro le van a mandar, pero yo estoy perdiendo la corona que Dios me exactamente. O sea, quien sale perdiendo es uno, ¿no? El Señor lo va a hacer su propósito, pero uno se va a perder de la oportunidad que el Señor le está dando de participar en su obra. Eso me recuerda, qué bueno que mencionaste ese versículo de aún las piedras clamarán, ¿verdad? Porque eso fue cuando Jesús entró y dice, ay, cállense, que no digan que tú eres el rey y que te reciban como rey. Si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Porque ese es el momento de que se necesita reconocer, ¿verdad?, al rey en su entrada triunfal. Esa fue la entrada triunfal de Jesús. Pero eso me recuerda, y se me había olvidado mencionarlo, de esto del problema de la boca, de que soy torpe. Me recuerda la historia de que Dios usó un burro. Si Dios hizo hablar un burro, ¿por qué no sí, a un tartamudo, a un pesado de lengua, a un pesadito, a un tímido, o lo que sea, las circunstancias? O sea, si Él hizo eso, ¿cómo no lo va a hacer con uno? Uno es el que pone los límites y Dios no tiene límites. O se los ponen a uno. Cuidado, porque el límite no lo ponemos nosotros, ¿verdad? O sea, pero nosotros, ¿por qué? Porque tú dices, ay, es que ¿qué van a pensar de mí? Dios te está diciendo que piensa, o sea, ¿te va a importar lo que Dios piensa o lo que la gente piensa? Uno se pone el límite. Entonces uno tiene que superar ¿qué van a decir la gente? Me recuerdo cuando comencé a dar clases de Biblia, más o menos tenía 30 años. No voy a decir cuántos años más. Ustedes imagínense, pero muchos después, ¿verdad? Y comencé a dar clases de Biblia en un lugar y había gente mayor, la mayoría era mayor que yo. Y me recuerdo de una chica que era más o menos de mi edad. Ahorita no me recuerdo, un poquito menos, un poquito más, pero digamos que era parecida a mi edad. Y entró a la clase, ella me lo dice, es que mira, Ana, te tengo que confesar. Yo entré y esta niña, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Verdad? Y así era, yo lo miraba en las caras, o sea, pastores que llegaban a mi clase. Ella nos va a dar la clase, ¿verdad? Y yo pude haberme visto afectada por esas miradas o esas críticas. El punto es, yo estoy aquí, tengo algo que dar. Tómenlo o
déjenlo. O sea, ese es el punto. Aquí estoy y estoy compartiendo lo que el Señor me ha dado. Y si no lo quieren, no lo quieren, ¿verdad? Y me voy yo feliz con lo que he aprendido, ¿verdad? El Señor, yo estoy aquí feliz en compartiéndolo. Pero el punto es, ¿qué me va a importar? ¿Me va a importar lo que la gente dice o lo que yo siento que tengo que hacer? Que el Señor me está diciendo. Por supuesto que vamos a tener rechazo. Eso es por default, vamos a tener rechazo. Gente nos va a ver mal. A mí me han dicho, tú eres mujer, no tendrías que estar enseñando a hombres. Ay, está bueno, pues, o sea, si no quieren, no es mi problema. Mi problema es, el Señor me ha puesto algo y lo tengo que hacer. Porque Él me lo está diciendo. No es por quedar bien con la gente. Entonces eso es también es muy importante en esto de responder a un llamado. Y hay gente que lo va a recibir, hay gente que no lo va a recibir. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Con sus limitaciones, no importa. En la historia Moisés fue el escogido. Y si él no hubiera respondido, se hubiera quedado, ay no, es que extraño a Madián, qué bonitas las ovejas, estoy más cómodo acá, ahí se hubiera quedado. Y les apuesto que frustrado, pues, porque cuando uno no está cumpliendo el propósito de su vida, está así como, ¿verdad? No realizado. Uno cuando está cumpliendo el propósito de eso, le fluye la energía, es una satisfacción impresionante porque uno está cumpliendo el propósito de Dios. Si no, estaremos estudiando ahorita la historia, no de Moisés. Ay, Moisés aquí se quedó. Después, sí, fulanito, otro es el que sale como el héroe de Éxodo. Pero no, Moisés, a pesar de todo y de todas las... Pero mira el Señor, qué lindo, nos da todo este drama de Moisés. Y nosotros, cabal, Isa, Silvita, dice, nos identificamos, cabal. El Señor presenta la palabra tan real y nos la hace tan fácil en el sentido de... Lo humaniza a todos los personajes. No son los héroes que no tienen problemas en la vida ni dudas, sino que son reales. Esto es parte de ser humano y cómo se puede vencer y cómo se puede superar, ¿verdad? Es hermoso. Ok, entonces sigamos. Entonces, bueno, ya recibió el llamado y dijo, ok, vámonos. Y lo primero que hizo, pues, fue avisar a su familia, esposa, hijos, suegro, que él vivía, ¿en dónde? ¿En dónde vivía? ¿Recuerdas? Madián. Sí, exacto, Madián, que queda el día de hoy al noroeste de Arabia. Entonces tendría que cruzar toda la península del Sinaí y para llegar a Egipto. Entonces se despidió de Jetro y le fue a decir, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Eso fue lo que le dijo a Jetro y Jetro le dijo, ve en paz. Entonces ya se despidió de su gente y iba con Moisés, iba su esposa y iban sus 2 hijos. En el camino el Señor les siguió hablando. Imagínense, o sea, van por el desierto. No hay teléfono, internet, ni cable, ni distracciones, ¿verdad? Tiene uno mucho tiempo para pensar. Y eso también tenía Moisés, la vida de pastor, ¿verdad? Era pastor de ovejas. Está uno sentado mucho tiempo de meditar. Lo que hacía David, porque él también era pastor, era tocar, cantar, alabar a Dios, tocar música y alabar. Muy lindo. Ajá. Sí. Exacto. Ajá. Entonces en este camino, el camino por el desierto, siguió la conversación de Dios con Moisés y el Señor le dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, ¿verdad? Pero le advirtió algo, que eso tal vez no lo habíamos leído hasta ese momento. Hasta ahorita dijo, yo estaré contigo, hablaré, haré las señales, ¿verdad? Pero te tengo que advertir algo. O sea, tú vas a hacer las maravillas, las señales que yo te mostré, las vas a hacer delante del faraón y delante del pueblo de Dios y el faraón, pero te voy a decir algo para que estés preparado. Yo endureceré su corazón.
de modo que no dejar ir al pueblo. Momentito, yo voy a ir a sacar al pueblo y no lo va a dejar. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo está esta situación? Por un momento. Va a ser un tiempo. Y vamos a ver, ahorita no se los voy a explicar, porque no viene al caso, sino que lo vamos a ir viendo con cada plaga, con cada señal. Hay un mensaje no solo para los egipcios, sino para los israelitas. Hay un mensaje y un propósito en toda esta dificultad, porque uno diría, o sea, lógico, el Señor me lleva a Egipto para que saque el pueblo. Uno que pensaría, ay, sí, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a ablandar corazones. Eso es lo que uno pensaría. Sí. Lógico. Y que, ¿verdad? y que si no lo hace es porque vamos en contra. Muy bien. Entonces es como, ¿cómo? Pero eso es lo que nosotros también tenemos que entender. A veces las cosas no van a fluir como nosotros pensaríamos que van a fluir. Hay problemitas que se vienen en el camino y que uno dice, pero ¿por qué? Si todo debería de ser tan fácil. Tan fácil puede ser. Hay momentos en que de verdad Dios todo lo facilita de una forma que uno hasta se queda sorprendido. Porque no hay nada que aprender en el proceso. Solo el punto va allá. Pero muchas veces, y esto es muchas veces, encontramos obstáculos porque Dios tiene que tratar con nuestro corazón o con alguien más. Siempre que pasa un obstáculo en el plan de Dios es porque hay un propósito. Y eso es lo que vamos a ver. Las plagas, casi que hay una lección en cada plaga, hay una lección en cada obstáculo, hay un propósito subyacente en todo esto. No es que Dios no quiera que salga o que el faraón es más poderoso que Dios, en absoluto, no. Ese no es el caso. Hay un propósito en cada problemita que va a moldear la mente y el corazón de los egipcios, de los israelitas, de Moisés, de Aarón. Va a fortalecer la fe, nos va a guiar, nos va a instruir. Hay un propósito. Ahora, díganme, piensen en sus vidas. Díganme si no aplica. Pero si Dios me dijo, ¿por qué está este obstáculo? Porque hay algo que aprender ahí. Ahora, mejor si lo aprendes rapidito, ¿verdad? Pues si quieres salir rapidito de esta situación, rápido, anda a aprender, anda a buscar, anda a averiguar, medita y ya. Porque Dios no está para torturarnos. A veces lo sentimos. ¿Pero por qué? Es que nos quiere dar sufrir. No, nada de eso. Hay un propósito. Descubrámoslo. Y otra cosa que quería también hablar en este versículo es acerca de endureceré el corazón del faraón. Yo tengo que aclarar algo. Porque uno dice, ¿qué es esto? O sea, y hasta uno pensaría, si Dios quiere sacarlos, pero ¿por qué está endureciendo el corazón? Y aquí dice, Dios endureció el corazón. Entonces, pobre víctima del faraón. No. Entonces tenemos que entender esa expresión. Es que sí, yo lo digo así, chistosa, en forma irónica. Pero hay mucha gente, yo lo he escuchado, pero ¿por qué? Es que injusto, porque Dios endureció el corazón de... casi como una trampa, como pobrecito el faraón, si él tal vez hubiera dejado por las buenas. O sea, fue Dios le hizo esto. No es tan así, y les voy a explicar, en hebreo se entiende más, porque esta expresión endurecerá su corazón, literalmente, sí, se podría traducir hacer su corazón fuerte, o sea, fortaleció su corazón. Y fortaleció su corazón, ahorita se los voy a tratar de explicar, si tu corazón es malo, lo va a hacer malo, más malo. Si tu corazón es bueno, lo va a fortalecer y va a ser bueno. O sea, está reafirmando lo que ya está en el corazón. Entonces, el corazón del faraón está, no. Entonces, lo reafirmó el Señor, lo fortaleció, lo hizo fuerte. Eso es lo que quiere decir Jehová endureció el corazón del faraón. Lo hizo más, lo afirmó en lo que ya había ahí. Entonces, ¿había maldad? Claro que sí, solo la afirmó.
Pero no quiere decir que Dios lo obligó a ser malo, no, es que ya era malo, pero solo lo hizo más malo, ¿verdad? Eso es importante entenderlo, para poder entender todo el proceso que vamos a ver. Porque si no, de verdad, uno dice, ay, pero pobrecito el faraón. No eres pobrecito, él ya era malo, pero se hizo más malo, ¿verdad? Para cumplir los propósitos de Dios. Pero entonces también otra pregunta, volvemos a hacer la misma pregunta. Entonces, ¿por qué no hablando del corazón? ¿Por qué? Porque hay una lección o muchas lecciones que aprender en el proceso. ¿Está claro? ¿Verdad? Entonces, esas son las dudas que saltan cuando nosotros leemos estas palabras y esas son tal vez dudas que le están saltando y hay que responderlas, ¿verdad? Y este es parte de ese ejercicio. Okay. Y aquí en el siguiente versículo, el Señor, este tramo, este trozo de escritura es muy importante en este capítulo. Ahí en el camino en el desierto, ¿verdad? El Señor le está explicando, bueno, vas a ir y no vas a salir tan rápido. El pueblo, yo te estoy llevando para que el pueblo salga, pero te estoy diciendo, no va a ser fácil, porque hay un proceso que va a pasar y el corazón del faraón se va a endurecer y no los va a dejar ir. Entonces Moisés dice, pero entonces, no entiendo, ¿verdad? Y sigue hablando el Señor. Dice, y estas son las palabras que vas a decir al faraón. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Esto es extraño porque los que ya conocemos la historia de Éxodo y hemos leído las plagas y todos sabemos que esta es la última plaga, o sea, se salta a la última. Y todos los demás, se hace todo un proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque de esto se trata. Se trata de Dios ve a su pueblo como un hijo y va a tocar al hijo del faraón. Si no se arrepiente. Exacto, si no se arrepiente. Habla como pasado, pero se refiere a lo que va a suceder en ese momento que lo estamos leyendo. Pero para cuando tú le digas esto, ya le advertí. Y claro, el Señor siempre es así, es un principio de la Biblia. Dios no trae, ay, se murió mi primogénito y yo ni siquiera tuve la oportunidad. No, pasaron muchas cosas antes de, el Señor no manda juicio sin advertencia. Y así va a pasar con el faraón. Pero es muy importante esto de este mensaje de, aquí me voy a tomar un tiempo y les advierto que esto no está en las notas, así que si quieren tomar nota de lo que voy a leer, háganlo. Porque quería tomar este mensaje del primogénito. Pero perdón, ¿usted quería decir algo? Sí, yo solo quería juntar el versículo anterior con este. En el anterior, que endurece el corazón del faraón, Dios está señalando el endurecimiento del corazón y en este está señalando el quebrantamiento del corazón de faraón. Sí, muy bien, muy bien. Al romper el corazón tomando a su primogénito. A su primogénito, tremendo. Que es la conclusión de las plagas, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Es endurecimiento y quebrantamiento, ese es el proceso. Cabal, todo el que se enaltece será humillado y es tremendo. Pero me gusta tanto esta imagen de Dios viendo a Israel y esa es una expresión muy linda, una lección tan hermosa del corazón del Padre hacia su pueblo. ¿Cómo ve a su pueblo? Mi hijo. ¿Ahora qué quiere decir? No considera a las demás criaturas, de los demás seres humanos como, sí, pero el primogénito, Israel es mi primogénito. Es el primero y después ya van a venir los demás a la familia, los que quieran unirse, porque es permanencia voluntaria, ¿verdad? No estamos obligados, pero ustedes los estoy formando y ustedes son mi hijo, mi primogénito, los primeros de mi pueblo. Ahora de repente aquí, saltémonos al 2017 y vemos, pero si yo soy de Guatemala, América, al otro lado del mundo, pero nosotros somos los que venimos, los hijos que venimos después. ¿Y el primogénito quién es? Israel. Y nosotros, los otros, los que le siguen. Ok, eso es lindo, ¿verdad? No quiere decir que no nos contempló. Desde el primer llamado que Dios le hizo a Abraham, ¿qué dijo? En tu simiente bendeceré
todas las naciones de la tierra, pero a ti primero te tengo que formar como nación. Y después viene, y eso es lo que estamos viendo en Éxodo, la formación de esta nación, que es su primogénito. ¿Ah? Yo sí me siento parte de eso. Sí, Es por que como supuesto. es como, yo lo siento como las generaciones después de mi padre Abraham, Isaac, Jacob. Sí. Porque aceptaste Va. la adopción, porque aceptaste ser adoptada Sí. para entrar a un pueblo. Pero, y esa es adoptada, pero es hija. Para entrar al pueblo. Ah, pero hagámoslo, traigámoslo como a lo natural. Ustedes, madres, padres, si tienen un hijo tal vez no van a entender, pero si tienen dos sí lo van a entender perfectamente. El primogénito, lo que trae un primogénito a la vida de una madre, de un padre es espectacular. O sea, germina ese sentimiento tan sublime de lo que es ser padre y madre. Ahora ustedes dirían, es que es mejor mi primogénito que mi segundo. Cuando nacen, ¡ay, el bebé, qué lindo! Lo aman. Ustedes dicen, no puedo amar más, y de repente, wow, ¿de dónde vino este amor? Y lo amo, que te amo, que te amo. Ustedes podrían decir, amo más al primero que al segundo. No. Los aman diferente, pero igual como intensidad, como una multiplicación impresionante, ¿verdad? Eso es lo mismo, es que el Señor ama más a Israel. Israel es el primogénito, Él abrió la matriz espiritual de pueblos, o no sé cómo se podría llamar, pero claro que es especial. Pero eso no quiere decir que los que venimos después, de segundo, tercero, cuarto, no sé, no seamos especiales también. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay otra idea que cuando lo estabas hablando me surgió de este versículo, y es que Faraón es un tipo de Satanás. Y Jesús es el primogénito. Sí. Entonces, cuando él murió, Jesús murió, pienso, y hago la relación con este versículo, que Satanás no lo quería dejar ir, ¿verdad? Y es una señal de que lo venció y vino la resurrección, ¿verdad? Y en el primogénito está la resurrección, o sea, como que la fuerza de la vida y la fuerza de la resurrección que opera para nosotros, está en el primogénito. Muy bien, lindo. Es muy profundo este versículo. Pero me voy a tomar un pequeño desvío porque encontré algo muy hermoso y que es profético, es muy lindo porque para que veamos que en Éxodo están escondidos muchos tesoros de la profecía de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y me fui al profeta porque habla de un éxodo que sucederá en el futuro. Me fui por ahí porque me recordé, sí, Jeremías habla que Israel es primogénito. Entonces lo busqué y dije, sí, pero ¿en qué contexto está? Lo interesante es que está en un contexto de otro éxodo que va a suceder en los últimos tiempos. Y este éxodo no va a ser de Egipto, este éxodo va a ser de todas las naciones de la tierra donde han ido los hijos de Israel y están dispersados. Léase judíos, léase las tribus perdidas de Israel, que ¿quiénes son? ¿Dónde están? No sabemos, pero por ahí andan y Dios dice que no le ha perdido la pista. Eso tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Saber. Pero quienes no entiendan de lo que estoy hablando, les invito a que vayan al estudio de las dos casas, porque ahí les puede aclarar algo. Pero aquí el Señor está hablando en Jeremías de que su pueblo está dispersado por todas las naciones de la tierra. Y dice, y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y en gran compañía volverán acá. ¿A dónde? Ahorita vamos a ver, dice, vamos a ver, aquí, pero que solo un momentito, es interesante, dice, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a las cabezas de las naciones. He aquí hago volver de la tierra del norte y los reuniré a los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz, y en gran compañía volverán acá. Interesante cómo lo describe. Dice, irán con lloro. O sea, se fueron llorando, porque se fueron esclavos, se fueron dispersados, cautivos, pero dice, ¿cómo van a regresar? Con misericordia los haré volver.
y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho del cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es el que se quedó con la primogenitura y con el nombre, Efraín. Dice, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Eso, ¿qué tiene que? Y en eso, otro versículo en Jeremías me saltó. Porque aquí estamos hablando de que en los últimos tiempos va a suceder un éxodo. Un éxodo que no va a ser de Egipto a Israel, sino que va a ser de todas las naciones a donde se ha estado dispersado. Los va a llevar de regreso a la tierra prometida. Pero miren este versículo en Jeremías, es muy impresionante. Dice Jeremías 16, 14 al 16, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Porque esa es la historia. Si no, la historia del éxodo es la historia de la Pascua, la historia de la redención, ¿verdad? Pero no, ese ya no se va a volver tan importante, porque va a haber otro éxodo que va a ser mayor, más magnífico. ¿Ah? ¿Cuál éxodo? Dice, vive, ya no se va a decir eso, porque ese ya no va a ser ni el gran milagro. Dice, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Interesante, ¿verdad? Y he aquí, ahora miren cómo termina. Uy, es que me da escalofrío porque eso ya lo estamos viendo el día de hoy. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y sigue hablando la profecía, pero aquí, ¿por qué le estoy mencionando esto? ¿Qué diferencia hay entre pesca y caza? Pues son dos entretenimientos diferentes, ¿no? No. O sea, hay una explicación. Pescar, analizamos. Pescar es un anzuelo, tira un anzuelo y atrae al pez, y el pez va y pica. ¿Ok? Pica. Es llamado, le llama la atención algo y pica. Entonces Dios va a traer. Vengan. Ay, pero qué difícil. Venga. Piqué. Ay, qué lindo. Ay, sí, me pica el corazón. Yo quiero ir. Va, es más voluntario. Caza es, estoy huyendo, yo no quiero, pero te vas a venir, quieras o no. ¿Verdad? Hasta con pena de muerte, ¿verdad? Puedes morir. Eso es la diferencia. Entonces, el Señor ahora está trayendo, y miremoslo como el pueblo judío, para que sea como a todas luces clarísimo. Desde que comenzó este movimiento sionista, a finales de 1800, gente que ha sentido llamado a regresar. El holocausto fue un poquito de casa, ¿verdad? O sea, no quieren venir, pero van a venir. Se formó la nación de Israel. Ahora, el día de hoy, que vean en Europa, ¿qué está pasando? Ay, los europeos que son tan generosos, están abriendo las puertas. ¿A quiénes? Vengan sirios, vengan iraquíes, vengan afganes, vengan. ¿Qué le está pasando a los judíos el día de ahora en Francia? Si ustedes van a Francia, ustedes están viendo masas de judíos saliendo de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué están saliendo? Porque los están cazando, porque los están matando, porque están destruyendo sus cementerios, porque están... así comenzaron. Un judío ahí tranquilamente por las calles de París y de repente, muertos. No, pues un crimen. No es crimen común y corriente. Unos niños judíos hace como 3 años o más, no sé, en una escuela, están yendo a la escuela en Marseille. ¿Y qué pasó? En una moto iba uno manejando y otro con un arma, ametrallados. No, tal vez ni lo escucharon, porque ya no es ni noticia. Se le Dispararon con ametralladora a los niños y los mataron. O sea, esas cosas están pasando. Entonces, cientos de judíos están huyendo de París, de toda Francia, de toda Europa,
¿A dónde? Están yendo a Israel porque por lo menos nos vamos a defender. Ahora ahí no es como, pero están rodeados de enemigos, precisamente, pero de ahí tienen la capacidad de defenderse. O sea, están siendo cazados. En Estados Unidos, ahorita noticias del día de ayer y de hoy y de todos estos meses, están comenzando a destruir los cementerios. O sea, lo que nosotros estamos, los ecos de Europa, de lo que estaba pasando en Europa, ya se está oyendo en Estados Unidos. Van a profanar las tumbas de los judíos. Ya están matando a los judíos. Ahorita, amenazas de bomba en centros judíos. Ya lo que estábamos escuchando en Europa, ¿en dónde lo estamos escuchando ahora? En Estados Unidos. Más cerca. Tremendo, tremendo. Entonces, pero eso no es para asustarnos, sino para decirnos, ya se está cumpliendo la profecía. Y entonces va a llegar el día en que vamos a decir, ya no vamos a decir, ay, el Señor que nos sacó de Egipto, sino el Señor que nos trajo de todas las naciones de la tierra. Nos llamó por las buenas y por las malas. Pescándonos o cazando, pero vamos a regresar, ¿verdad? Mejor que sea pesca, ¿verdad? ¿Sí? Mira, que eso que estás hablando, que hace un par de meses me llegó a mí un mensaje a mi teléfono, que España está recogiendo a todos los judíos que fueron sacados para el tiempo de la guerra. Pero hay una lista de todos los apellidos, de toda la gente que fue sacada injustamente, entonces le están devolviendo su nacionalidad con solo demostrar que son de origen judío. Ahí están todos los apellidos. Sí. Ahí estamos nosotros. Sí, yo sé. Yo sé. Yo dije, Sí, ajá, exacto. Sí. ¿Cómo estará el mambo aquí, va? Exacto. Ahora, sí, no quiero ser irónica, pero yo creo que eso tiene un poco que ver con que ellos necesitan ingreso. Entonces están dando la ciudadanía para que uno pague impuestos. Yo creo que también es parte del Pero plan igual, de Dios. para mí que sí. O sea, todos los Sí. que regresen ahí pues, van a empezar a ser perseguidos y para salir. Sí, es interesante todo lo que está pasando en el mundo. Y sí, de verdad, hay gente que me pregunta, pero mira, ¿tú crees que estamos en los últimos tiempos? ¿Tú pensás que no estamos en los últimos tiempos? O sea, no, pues, ¿verdad? Es impresionante, o sea, todo lo que está pasando. Pero es que sí han pasado siempre cosas, claro que sí, y Hitler vino y se fue, ¿verdad? Pero toda la cantidad de coincidencias es abrumadora, y estamos siendo testigos, es impresionante. Entonces, al igual que es espeluznante, a la vez que es espeluznante, es magnífico y glorioso lo que vamos a ver, lo que estamos por ver, lo que vamos a ver al Señor hacer en nosotros, en nuestros tiempos. Así que no es de meter miedo, sino que es de crear conciencia. Y no estamos para babosear, como decimos, sino es para tomar las cosas en serio, porque son serios los tiempos, ¿sí? Que yo creo que tiene que ver con lo que tú decís, que o sea, nosotros realmente no sabemos así a ese nivel si efectivamente venimos de por ahí, pero esto está abriendo una puerta como para que la gente indague. Ay, sí. ¿Será que? O sea, que está Contreras y mira, busquemos. Mira, sí somos de por allá, ¿verdad? Entonces, lo que tú decías, Dios no nos ha perdido la pista. Él sí sabe quiénes son. Entonces, está como que ordenando todo para que la gente sepa si sí o si no, ¿verdad? Porque el Señor está creando una conciencia de la identificación, ya sea que seamos primogénitos o seamos segundo o tercero, no sé, no importa, somos hijos y eso es lo que va importando, ¿verdad? Pero sí crear una conciencia de que somos hijos. Ok, sigamos porque todavía nos falta un poquito. Otra situación que pasó en el camino es como también contradictoria. El Señor está llamando todas estas preguntas, todas estas señales, y de repente leemos este versículo: y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, ¿cómo? ¿Qué fue la cosa? O sea, no que lo está llamando y ¿por qué lo va a matar? Y aquí queda en duda, aún en el hebreo. Estaba oyendo un comentario de un señor que sí sabe hebreo, que lo está leyendo en hebreo. Digo, no queda claro si lo quiso matar a Moisés o lo quiso matar al hijo. No sabemos, pero hay la historia que va alrededor es lo que nos tiene que importar. No importa si era Moisés o al hijo, que queda la duda de quién era él, a quien quiso matar.
Y queda la duda porque está hablando del hijo primogénito, Israel es mi hijo y tiene vinculación. O sea, el Señor está hablando de mi hijo, voy a matar al hijo del faraón y de repente está que va a matar a Moisés o a su hijo, no sabemos, pero alguien va a morir. ¿Por qué va a morir? O sea, si no nos acaba de llamar para que vayamos a Egipto, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este obstáculo mayor? O sea, ¿por qué Dios quiere esto? Si no era que iban a matar, era el hijo del faraón. Bueno, hay una confusión acá, pero la confusión es de nosotros, ¿verdad? Porque la esposa de faraón, de Moisés, sabía exactamente qué tenía que hacer, ¿verdad? Porque pasó esta situación. A mí lo que me pasó fue, me comí una parte, dije, y lo volví a leer porque dije, o sea, de plano me pasé. Es un misterio. Un versículo, dije, se me confundió. Sí. Pero no da ni siquiera mucha explicación, solo quiso matarlo. Exacto. ¿A quién? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Exacto. Es cierto, muy bien, o sea, es muy buena pregunta, y todas nos la hacemos todavía, ¿verdad? Es un misterio, yo se los dije, este capítulo está lleno de misterios. Es un misterio y otro misterio, ¿verdad? Este es un gran misterio, pero vamos a ir viendo por qué. Porque nosotros no entendimos, pero Séfora entendió. Séfora, la esposa de Moisés, sí, entiendo qué está pasando, ¿verdad? Ya sí entiendo muy bien lo que está pasando y vamos a ver qué hizo. Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada, que servía como la versión antigua de navaja. Tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Por eso se cree que tal vez era Moisés el que estaba muriendo. Pero entonces Séfora, ¿por qué está muriendo? Y entonces Séfora dijo, ya entiendo por qué. Porque mi hijo no está circuncidado. Y dice, y lo echó a sus pies, a la verdad, tu hijo, tú me eres esposo de sangre, dijo él. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ya nos explicó Séfora. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Por qué hizo lo que hizo y qué era el problema? Ya, bueno, más o menos. Es que hay muchas dudas, yo sé que nos quedan muchas dudas, pero Séfora entendió, está muriendo porque no ha sido circuncidado. Ahora, ¿cuántos hijos tenía Moisés? 2, entonces ¿por qué 1? ¿Por qué no circuncidó a los 2? Porque probablemente, según la tradición judía, ahorita les voy a decir, según la tradición judía, el primero había sido circuncidado. Y cuando vino el tiempo del segundo, Séfora no le gustó eso de la circuncisión, ¿verdad? Y que eso está muy feo y no sé qué complicaciones, yo no sé, se opuso. Y entonces ella dijo, no, mi hijo segundo no se va a circuncidar. Entonces el primero ya estaba, el segundo no. Pero ahorita Moisés fue llamado, o sea, tal vez eso estaba bien en Madián, pues, pero ahorita iba en una misión Moisés. ¿Con quién? Con el pueblo del pacto cuya señal era la circuncisión. Entonces, eso es importante. ¿Y dónde está la señal del pacto? La señal está en Génesis 17, del 7 al 14. Está este pacto que Dios hizo con su pueblo. Abraham, te escogí para formar un pueblo contigo. Pueblo de Israel, es mi pueblo, el pueblo del pacto, y la señal de ese pacto va a ser la circuncisión. Todos tus varones van a circuncidarse. Entonces él estaba yendo. Moisés sí fue circuncidado de bebé, el otro hijo evidentemente sí, pero el otro no. Entonces él iba a dirigir a un pueblo del pacto cuya señal era la circuncisión y su hijo no estaba no tenía sentido. Séfora lo entendió perfectamente. Dijo, este es un gran problema. Si vamos a actuar con este pueblo, tenemos que estar en obediencia. Imagínense, acaba el Señor decir, yo voy a matar a tu hijo, Faraón, porque no me obedeces y el hijo va a salir libre, no, ¿verdad? Entonces actuó. La justicia, el orden. ¿Por qué le dice esposo de sangre? Porque ella se molestó, o sea, de plano que ella no quería ver esto. De seguro le molestó la primera circuncisión y no quería la segunda.
¿verdad? Entonces, pero ella supo, es que es por esto, este es el obstáculo, ¿verdad? Entonces dijo, tengo que hacer la circuncisión, pero ella lo hizo así, lo tiró al piso, o sea, es como, no, yo no quería esto. Y después es algo que tengo que hacer un paréntesis, o sea, aquí no queda tan claro, pero después, conforme va avanzando la historia, nos damos cuenta que Séfora ahorita venía con Moisés, a partir de ese momento se regresa a Madián. O sea, ella está muy molesta con toda esta situación. Ella no quería esto. Pero lo hizo porque si no moría Moisés, moría el hijo. No sabemos quién iba a morir, pero alguien iba a morir. Y alguno de los dos. ¿Verdad? Para salvar la vida ella sabía lo que tenía que hacer porque ella sabía que había actuado en desobediencia y que no quería hacerlo. Entonces él dijo, bueno, lo voy a hacer y estaba molesta. Sangre, ese es derramamiento de sangre. No, yo no quería hacer esto. O tal vez por culpa. Por culpa, pero yo creo que sí estaba molesta porque no siguió con Moisés, no dijo, ay, ve, cariño. El plan, que él es el libertador y ellos iban a esperar que el libertador fuera. Para mí es como que ella cayó en cuenta. Sí, eso sería como muy romántico, creo yo. Lamento decirle, como que me gustaría creer que así fue, pero ¿saben por qué no? Porque, digamos que, vete a hacer tu obra y yo te voy a esperar acá. Después vemos a Séfora más adelante. Séfora y Jetro los encuentran en el camino, en el desierto del Sinaí, antes de que llegaran al monte y estaban cerca del monte de Madián, o sea que ya estaban cerca. Que entonces salieron al encuentro Séfora y Jetro con sus 2 hijos. Lo vamos a ver en el camino. ¿Qué pasa después cuando Moisés sigue con el pueblo? Séfora le dice, chao baby, ¿verdad? Y se va otra vez con Jetro. Discúlpeme, ¿qué es eso? Ella no quería estar con el pueblo de Dios. Ella le gustaba su Madián y su papacito y se fue con el papá. O sea, es la realidad, ¿o no? Es que si hubiera sido así como que se encuentran y sigue adelante, está bien porque le dio a Moisés la oportunidad de no tener que estarse preocupando de su familia y sus hijos. Es válido, podría haber sido. Lo que a mí me da la señal de que no fue así es que después cuando se encontró con Moisés le dijo chao después. No va, yo siento que no va, ¿verdad? Bueno, ahí quedan dudas. Son cosas que están abiertas, ¿verdad? A la interpretación, pero bueno. Ok, entonces aquí terminamos. ¿Qué pasó después? Algo que es muy emocionante es el encuentro entre Moisés y Aarón, ¿verdad? Y es interesante, algo que yo no me había percatado hasta ahorita que estaba preparando el estudio, pero dice, ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró ¿en dónde? En el monte Horeb. Wow, en el monte Sinaí lo encontró, hasta ahí fue. Según yo en el camino, ya casi cerca de Egipto. No, estaban cerca todavía de Madián, en el monte Sinaí. Impresionante. Y fue muy interesante que haya sido en ese lugar donde fue la revelación. Ok, entonces ahí lo encontró y lo besó. Muy emocionante ese encuentro. Y aquí hay algo muy interesante porque describe eso que mamá decía, de que se complementan ellos. Lo que tenía Moisés no lo tenía Aarón, lo que no tenía Aarón lo tenía Moisés. Y aquí en la Biblia dice, en el versículo 15 y 17, 15 al 17, dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. O sea, Dios va a hablar a Moisés. Y después Moisés va a hablar a Aarón, y Aarón es el que habla. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Ok, entonces Moisés va a ser el que va a recibir la revelación y Aarón va a ser el que la va a transmitir al público. Es algo, a mí me llamó mucho la atención esto porque ¿saben qué vemos más adelante en el desierto? Vamos a ver a un Moisés que no va a hablar a través de Aarón. Ya en el desierto, ya él va a hablar en público. Se va a romper o la tartamudez, o la timidez, o esa torpeza como que caía pesado y no era diplomático, no sé, algo pasó en el desierto.
Pero vamos a ver después a un Moisés que da discursos que duraban un libro entero, que se llama Deuteronomio. O sea, discúlpenme, era un gran discurso. ¿Qué fue eso? O sea, lo dijo, estas son las palabras, no sé, yo creo que se le quitó. Ya después daba discursos larguísimos, y que él iba a la montaña, bajaba y les decía, ok, solo fue esta primera etapa que Aarón fue necesario. ¿Por qué? Porque él no creyó. Pero después se le va a quitar ese problemita, no sé qué fue, si tartamudez, o si timidez, o si poca diplomacia, o saber, pero se le quitó en el camino. Me llamó la atención eso, ¿verdad? Para terminar el capítulo, vamos a ver cuál fue la primera. Ya pasaron por el desierto, ya llegaron a Egipto. ¿Qué fue lo primero que hicieron Moisés y Aarón? Su primera reunión, ¿con quién fue? Con los ancianos, muy bien. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, y hizo las señales delante de los ojos. O sea, imagínense el pueblo viendo la señal de la vara y la serpiente y la mano. Eso debe haber sido espectacular. Ahora, ¿cuál fue el efecto de haber hecho estas señales que Dios le había dado delante del pueblo? El pueblo de seguro, ¿y quiénes son estos? Tenemos duda. Aarón lo conocemos, pero Moisés no. ¿Será que Dios le habló? Todas esas preguntas, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el efecto de las señales? Dice, hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuál fue el efecto? Y dice el versículo 31, el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. No adoraron a Moisés, adoraron al Señor. Ese fue el efecto que tuvo el ver esa señal. Imagínense ellos, tantos años siendo esclavos, y ya viene el libertador. Se recuerdan las historias de Abraham, Isaac y Jacob, la promesa que le había hecho yo a Abraham, que 400 años estarán esclavos y van a ser libres. Ya vino el tiempo. Bueno, eso era para llorar de la emoción. Me imagino eso, qué hermoso. Ya les entró la esperanza, porque cuando uno está en esclavitud es una desesperanza espantosa de que estoy haciendo esto, mañana haré lo mismo y no hay retribución, no hay forma de salir de acá, y de repente vienen y les dan esta esperanza y las señales que prueban que de verdad Dios los mandó, porque les entró la duda, pero las señales llegaron a ¿qué? Creyeran, y de eso quería yo hablar, porque también al principio el Señor le dijo, por esto creerán. ¿Por qué? Por las señales que te estoy mostrando, por eso te creerán. Creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y esto no es solo en el Éxodo que sucede. En toda la Biblia vemos que el Señor manda señales, ¿para qué? Para que creamos. Y esto es clarísimo en un versículo de Juan, varios versículos de Juan, pero vamos a leer Juan 2:23. Dice, estando en Jerusalén Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El Señor hizo muchos milagros. Muchos milagros. Ahora, ¿para qué servían esos milagros? Bueno, para que la gente se sanara. Claro, qué bonito. Pero era también, sobre todo, uno se fija mucho, ¡ay, qué lindo que se sanó, que era paralítico, ahora camina, que era ciego y ahora ve! Pero ¿saben cuál es el mayor milagro de todos? La fe, pero ¿cuál? La salvación, que crean en Dios. Ese es el mayor. El cambio, lo que la señal externa produce y nos lleva a. Eso era lo más importante. Y eso está clarísimo al final de Juan, también vuelve a decirlo. Porque es como la conclusión de todo el libro de Juan, dice. Y Jesús además hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. ¿No les da curiosidad? Uy, ¿qué otras, verdad? Pero estas, las que están escritas, pero estas se han escrito para que no solo a esa generación, sino a nosotros, 2000 años después, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ahí está, tengáis vida en su nombre. Exacto. La señal nos lleva a creer.
Él es real. Y esto nos lleva a, si creemos en Jesús, tenemos la vida eterna. Eso es lo que es más importante que el gran milagro de que se sanó. Para mí, siento que cuando alguien se sana porque oraron por él y no lo lleva a la salvación, me pongo a llorar. Qué triste, qué desperdicio, ¿verdad? Y pasa. Pero el Señor les da la oportunidad. Alguien recibe un milagro y da la oportunidad y no cree, bueno, es su elección. Pero tuvieron la oportunidad y ya van a llegar delante del Señor. No van a decir, no es que no tuve la oportunidad. Todos van a tener la oportunidad. Todos van a tener la oportunidad. Y eso es algo que tenemos que entender. Los milagros y las señales no es solo como para emocionar. Hay mucha gente que vive como de milagro en milagro, como que si fuera una euforia, como una droga, como que qué emoción. El propósito de las señales no es emocionarnos. Es darnos testimonio de quién es Dios, el poder que Dios tiene sobre todo. Y lo más importante es que nos lleve a la salvación. Amén. A creer en Dios y a someternos a su plan. Ese es el propósito. Y hay la palabra señal en hebreo es ot. Ot, señal. Es una marca, una enseña. Pero también se puede traducir como evidencia. Las señales, los milagros sirven como evidencia de que Dios es real. Que Dios es real, no es el cuento de la abuelita, que la abuelita me ha contado desde que era niña que existe Dios, pero no lo he visto. No, nos da testimonio físico, material de la existencia de Dios y su poder. Y esa existencia, esa conciencia, esa evidencia nos abre mente y corazón y espíritu a creer. ¿Verdad? Ese es el fondo de las señales, es creer. Pero también otra traducción es muy bonito, que cómo se traduce, otra traducción de señal es bandera. Ahora, la bandera se levanta en alto y nos lleva a ver, se identificó, ¿quién es eso? Se identificó, es de Dios, esto es de Dios. Y eso fue lo que sirvió las señales y milagros que hizo Moisés delante del pueblo, y vamos a ver la próxima que va a ser delante también del faraón. El pueblo de Dios creyó y el faraón creyó. No, ok, pero es algo que es levantado y que hace evidente delante de todos y lo identifica con quién es, ¿verdad? Y eso es lo que son estas señales. Y les voy a compartir un versículo que me parece muy interesante. ¿Sí? Hay otra palabra que viene como señal, que es token. ¿Cuál? Token. Token. Es token. En inglés, ¿está hablando? En inglés. Ok. Es que en hebreo dije En no. español no sé cómo se dice, pero Yo diría que es como enseña sería token. sí, Eso sería. pero es como, Muestra. Es como una llave. Ujú. También. Yo creo que es una llave en nuestro corazón para creer, porque tiene que ver con el corazón. O sea, por ejemplo, yo me quiero meter a mi cuenta y me dan un token, ¿verdad? Es una clave. Una clave. Ajá. Que lo tengo que poner para poder entrar. O sea que en la aplicación creo que es igual que esto, porque tiene que ver con algo que yo tengo que hacer para creer. Exacto, y se le dan la llave, ¿usted la usa o no la usa? Exacto. Ajá, exacto. Pero un versículo muy interesante, aquí vamos a terminar. Me pareció muy interesante, se los quería compartir en 1 Corintios 1:22. Oigan esto. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso me llamó tanto la atención. Y en el pueblo de Dios, Dios usa mucho las señales, pero en el mundo occidental, que son los griegos, lo que representa, es lo que no es nuestra cultura, es la cultura del occidente. Esto es, llamémosle tal vez como oriente y occidente, ¿verdad? Los occidentales, ¿qué pedimos más? Explíquenos, queremos entender. O sea, los griegos buscan sabiduría. Qué interesante. Ahora, el pueblo de Dios, ¿qué busca? Señales.
Y a Jesús le pedían muchas señales. Lo que pasa es que Jesús daba señales y señales y señales. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Mateo? Señales y señales, ¿y qué? Danos otra señal. Pero si ya los ciegos los están viendo, los cojos están corriendo como saltamontes en el campo. O sea, y me piden otra señal. Eso sí ya es como un abuso, ¿verdad? Ya les he dado miles de señales. Entonces, por eso Jesús dijo, señal piden y no se los va a dar. No porque no les haya dado señales, porque les dio muchas señales, pero ya porque llegaron al colmo de que ustedes no quieren creer. O sea, ¿qué quieren? Que Dios baje aquí como que en escalera, que un ejército del cielo se les aparezca. O sea, no hay razón, no hay señal que se les aparezca que ustedes los lleve a creer, porque ustedes no quieren creer. Ese es el problema. Entonces, por eso Jesús les dijo, ustedes piden señal, pero ustedes son una generación adúltera y infiel y falta de fe porque no quieren creer. Y la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, que es que yo voy a resucitar. Y aún así no van a creer, sino van a querer tapar mi resurrección. ¿Y qué pasó? Efectivamente, ellos, digan esto, que hicieron mentiras, crearon mentiras, y ellos sabían que había resucitado, ¿verdad? Pero no querían creer. Y lo que pasó también en la parábola de Lázaro, muere. Señor, si tan solo mandaras a alguien para que diera testimonio. Si yo les he mandado a profetas, si no quieren creer. Quien no quiere creer, no va a creer. Recibe la llave, como Mauricio dice, se recibe la llave y dice, la voy a botar, eso no sirve para nada. ¿La probaste? No sirve para nada, y lo botan. Y otros, wow, qué impresionante, y abren la puerta. Es que no seamos de los que no creen. Y en esto casi como que tengo que hacer un paréntesis, porque también hay señales falsas. Pero no quiero hablar mucho de eso, pero hay señales falsas, hay profecías falsas. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Ok. Está la señal y el testimonio que el Señor da a nuestro espíritu. Porque también dice, muchos harán milagros y dirán esto y hasta echarán fuera demonios y me dirán, Señor, Señor, y yo no los conozco, disculpen. ¿Verdad? Fuera de mi reino. Pero si hizo señales, sí, pero no eran de Dios. Cuidado, ¿verdad? Solo quería dejar ese pequeño comentario porque tiene que ser aclarado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a terminar ya la próxima, entonces capítulo 5. Seguimos en la aventura.